de regreso. Buenas noches. Tuvimos un problema con nuestro audio y no escuchó usted nada, no escuchó usted lo que estaba yo comentando hace un momento, pero bueno, ya hemos arreglado el desperfecto y estamos de nuevo al aire con usted para hablar de el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue presentado el día de hoy, el estado de las cosas en materia de derechos humanos en México. Este informe amplio que aborda asuntos de primera importancia y que señala situaciones muy graves y críticas en esta materia en nuestro país. Hay ya una respuesta del gobierno mexicano a este informe, es una respuesta dura, es una respuesta en donde el gobierno mexicano rechaza que lo que dice la Comisión Interamericana refleje la realidad y la situación general de México. Estamos hablando de que esto que fue presentado el día de hoy, bueno, ha merecido una postura del gobierno mexicano en donde habla de que desafortunadamente no se refleja la situación general del país y demás cuestiones que iremos comentando y analizando esta noche con el propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien le aprecio mucho que esta noche podamos escucharlo en este enlace que hacemos vía Skype y que permitirá hablar con James Cavallaro, el presidente de la CID. Gracias, James, por estar aquí en este programa esta noche, en este día importante y complejo, sin duda. Buenas noches y bienvenido. Yo tengo problema para escuchar a James Cavallaro. Esta noche estamos teniendo problemas con nuestra comunicación auditiva. Lamento mucho, James, que no te estoy escuchando. Voy a dejar paso a que los especialistas y los técnicos de CNN resuelvan esta situación para poder escucharte y poder sostener la conversación. En lo que esto ocurre, bueno, me permito leer parte de este comunicado que se emite desde Washington, la capital de los Estados Unidos, y que dice, entre otras cosas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenta este informe, que se llama Situación de Derechos Humanos en México, el cual fue elaborado con base en el monitoreo de la CID que realiza de este país en cumplimiento de su mandato y que incluye la visita que hicieron in loco que tuvo lugar el 28 de septiembre al 2 de octubre. Este informe, dice la CID, analiza la grave crisis, así le llama la CID, la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, en particular con énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, en ejecuciones extrajudiciales, en tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad. También aborda, dice este resumen del informe, también aborda la situación de los derechos humanos en algunos grupos poblacionales especialmente afectados por la violencia en el país, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. También se analiza la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Esta comisión, la CID, valora las importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir de 2011. Es un informe que coloca lo que reconoce como avances en México en esta materia, fundamentalmente en temas legislativos, y la realidad que está ahí con todos estos casos y situaciones que se reflejan en el informe presentado el día de hoy. Regreso con James Cavallaro, ya resuelto el tema, disculpen con estos problemas que hemos tenido, pero ya está James Cavallaro en este enlace que estamos haciendo, James, de México a Washington, para escucharte sobre el contenido, perdón, usted en San Francisco, el informe es presentado en Washington y él está en San Francisco. James, este informe que contiene cosas muy duras y que ha sido respondido por el gobierno mexicano. Empecemos, si te parece, escuchando lo que tengas que decir sobre el contenido de lo que dice este informe, los ejes principales de lo que está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después te pregunto sobre lo que ha dicho el gobierno mexicano. Gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches y bienvenido, James. ¿Me escuchas, Carmen?
Te escucho. Perfecto. Muy buenas noches. James. Disculpa por la confusión. Qué felicidad poderte hablar contigo y con el público. El informe es muy duro. Hay que reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy en día México es extremadamente grave. Se trata de una crisis. Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, con varias visitas de varios integrantes de la comisión, tanto comisionados como el personal de la Secretaría Ejecutiva. Acompañamos a través de un proceso de monitoreo permanente y la comisión entera fue a México en la última semana de septiembre. Visitamos a varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos. El Estado mantenía una cifra de personas no localizadas de 26.798. Eso en septiembre del año pasado. Cada caso es muy grave, pero son casi 27.000. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas, pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado, como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso aparentemente de Tierra Linda, de los 5 jóvenes, que hasta el propio Roberto Campa, el subsecretario, ha reconocido hoy que parece que el caso es un caso de infiltración de elementos del crimen organizado en el Estado. Hay también el asunto de ejecuciones extrajudiciales. El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años, en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares, han muerto, y cuando se indaga e investiga, la versión oficial inicial no se comprueba. Hay también la situación de la tortura, que es una práctica infelizmente generalizada en México. Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez. Hay otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia. Las mujeres, el femicidio, tenemos el tema de los indígenas que en choques con las industrias extractivas no son protegidos. Y en todos estos casos, lo que une las diversas situaciones de abuso y violación es infelizmente la impunidad. Que hay cifras que muestran que hay hasta el 98% de los casos no esclarecidos. James Cavallaro, por los minutos disponibles, permíteme hacer el siguiente ejercicio. El gobierno mexicano ha emitido un comunicado conjunto que firman la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Secretaría de Gobernación. Voy a leer los párrafos principales, uno por uno, para que pueda escuchar la respuesta que dé el presidente de la CID a lo que dice México, si te parece bien. Leo lo que dice este comunicado conjunto respecto a lo que estás diciendo y a lo que dice el informe. Si bien el informe de la CID da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos que no se comparten. Tanto en la visita como el término de la misma, el Estado mexicano fue enfático al afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos y que las observaciones preliminares de la CID, que hoy se retoman en el informe, se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años. Le dice el gobierno a la CID, James, que no hay tal crisis de derechos humanos en México. ¿Qué respondes como presidente de la CID? Primero, lo cierto, y el informe lo dice, reconocemos los avances. Reconocemos, por ejemplo, las reformas de la Constitución de 2011 mejor protegen, en términos jurídicos,
los derechos humanos. Reconocemos algunas políticas importantes, como el mecanismo de protección a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas, algunos protocolos de actuación de la PGR. Eso reconocemos. Lo que pasa es que el marco legal en México dista mucho de la realidad. Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados. Un caso, 2 casos, 5 casos de desaparición forzada ya sería una situación preocupante, pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la República. La actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad, un papel no apropiado para las Fuerzas Armadas, ha producido centenas, no miles de muertos. La tortura, la propia PGR está investigando 2.400 denuncias de tortura y en los últimos 7, 8 años ha habido 15 condenas. ¿Qué porcentaje es eso? Es menos de 1%. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violación, de violencia, de muertes, de tortura. Y el proceso judicial no responde de forma adecuada. En términos de lo que se siente el pueblo mexicano, yo creo que no es lo que dice la PGR, la SRE y Segov. Y nosotros hablamos con centenas de personas. Y las personas nos cuentan que la sensación que tienen es que la justicia es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerla. Entonces la crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil, de más prestigio en México y también internacionalmente. Entonces nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado. Pero el primer paso es reconocer la realidad. Voy a hacer una pausa, James. Sí, ¿cómo? James, voy a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Dame un momento, por favor. El primer paso es reconocer la realidad, dices, como parte de la postura de la CID. Vuelvo después de la pausa y recuperaré otros fragmentos de lo que ha planteado el gobierno mexicano hoy en contra de lo que la CID está diciendo. Volvemos en un instante. En la parte final, nos faltarán minutos desde luego para seguir hablando con James Cavallaro, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos con él. Regresamos esta noche en esta conversación con James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. James, voy a leer lo más posible de esta respuesta que da el gobierno mexicano para escuchar en la parte final lo que tengas que decir sobre ello. Dice la respuesta del gobierno mexicano al informe de la CID que en repetidas ocasiones se solicitó a la CID sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones, que desafortunadamente el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión. Dice también, en otra parte, que si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, estas no incidieron en el análisis final de la CID, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones. Y dice también, en otra parte, que la metodología utilizada por la CID para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta la problemática de 6 entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CID utilizara la información recabada en su visita de manera parcial
y sin atender los requerimientos de confiabilidad y convicción previstos en su reglamento y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas. Parte James Cavallaro de lo que dice el gobierno mexicano al informe. ¿Qué dices como presidente? Bueno, primero digo que infelizmente es una tremenda infelicidad. No hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México. Saltan a la vista. Nosotros fuimos a los 5 estados y el DF en la visita que hicimos en septiembre y octubre de 2015. Pero ya habíamos estado varios integrantes de la comisión y de la Secretaría Ejecutiva en otras unidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. Y en todos los lugares encontramos hartas violaciones, centenas y centenas. Hablemos de la figura de la desaparición forzada. Si son casi 27,000 personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son. Esa es la técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo. Lo que pasa es que en México, al usar esa metodología, se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentra procesos exitosos. Entonces, ahí, infelizmente, no estamos de acuerdo con la visión del Estado. Hicimos de todo para incluir sus observaciones, pero la idea de que, no sé, de que no habríamos ido para ver si la gente en determinados barrios tiene vidas tranquilas, con certeza así es el caso. Pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes. ¿Qué pasa cuando alguien es detenido por la policía? ¿Sufre tortura? ¿Sufre acciones ilegales? ¿Qué pasa con el hijo de la familia? Es desaparecido, una niña chica. ¿Hay investigación o no? Y en centenas, miles de casos, la respuesta del Estado ha sido inefectiva. Y es eso que nos lleva a la conclusión de crisis. Sigue, por favor, disculpe, Carlos. Dime una cosa, James. Dime una cosa, James. ¿En qué nivel queda México después de este informe? ¿En qué clasificación queda México en materia de derechos humanos después del informe dado a conocer el día de hoy por ustedes? Lo que diría es que el informe habla por sí mismo. Y lo que dice es que se trata de una grave crisis. Reconocemos la voluntad y el interés de diversas autoridades del Estado y reconocemos las políticas que han sido desarrolladas. Lo que decimos en este informe es que hay una grave crisis, es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmes y exige el reconocimiento del alcance del problema. Hoy día el mismo subsecretario Roberto Campa habló de la infiltración de corporaciones estatales por el crimen organizado, hablando del caso de Tierra Blanca. Pero ese es un caso entre tantos. Como ese caso hay centenas y tiene un poco más de publicidad. Es un caso terrible. 5 jóvenes que no estaban haciendo nada y son desaparecidos y ejecutados y triturados según las informaciones que están saliendo. Pero hay que tener investigaciones intensas, serias, en todos los casos de desaparición forzada, en todos los casos de ejecución. James, estamos terminando
Estamos terminando el programa, lamentablemente. Se nos acaba el tiempo, perdón que te interrumpa. Estamos terminando el programa. Nos quedan estos 2 minutos. Hay una parte, James Cavallaro, donde el gobierno mexicano reclama, en pocas palabras, que no se le está reconociendo una serie de cosas. Déjame leerlo. Dice, en adición a lo anterior, el informe de la CID no refleja que México es un gobierno abierto, que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales, y que muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y Coneval, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CID, entre otras cosas. Se destaca también que México cuenta con una sociedad civil demandante y que participa activamente en el diseño e implementación de políticas, entre otras cosas. ¿Qué dice James Cavallaro sobre esta especie de reclamo del gobierno mexicano de que no se le reconoce como un gobierno transparente, que rinde cuentas y demás cosas? ¿Qué dices? Decidimos, justamente, este es el problema de México, que a la vez que hay un marco legal bueno, una sociedad civil activa, varias autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de los derechos humanos, hay también elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción, lo que permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos, lo que provoca un índice de impunidad chocante, lo que también facilita la repetición de las violaciones. Entonces, también es cierto que reconocemos los avances. Hay páginas y páginas sobre lo que el Estado mexicano ha hecho, pero infelizmente no podemos, por ese reconocimiento, dejar de reconocer la magnitud. James, se nos acabó el tiempo. James, perdón. Se nos acabó el tiempo, pero dejamos al final esta frase tuya en donde respondes al gobierno mexicano de esta manera a una parte de lo que ha sido esta comunicación conjunta. Habremos de seguir hablando, si me lo permites. Queda para quien esté interesado, que deberíamos ser todos, el informe publicado por la CID y la respuesta del gobierno. Una postura del gobierno mexicano en donde habla de que desafortunadamente no se refleja la situación general del país y demás cuestiones que iremos comentando y analizando esta noche con el propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien le aprecio mucho que esta noche podamos escucharlo en este enlace que hacemos vía Skype y que permitirá hablar con James Cavallaro, el presidente de la CID. Gracias, James. Bueno, de regreso, buenas noches. Tuvimos un problema con nuestro audio y no escuchó usted nada, no escuchó usted lo que estaba yo comentando hace un momento, pero bueno, ya hemos arreglado el desperfecto y estamos de nuevo al aire con usted para hablar de el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue presentado el día de hoy, el estado de las cosas en materia de derechos humanos en México. Este informe amplio que aborda asuntos de primera importancia. Que señala situaciones muy graves y críticas en esta materia en nuestro país. Hay ya una respuesta del gobierno mexicano a este informe, es una respuesta dura, es una respuesta en donde el gobierno mexicano rechaza que lo que dice la Comisión Interamericana refleje la realidad y la situación general de México. Estamos hablando de que esto que fue presentado el día de hoy, bueno, ha merecido